Invitados todos, bienvenidos nuevamente a uno de nuestros encuentros que estamos teniendo con cierta regularidad con respecto a estos temas de nuestra realidad, temas políticos, desde una visión antropológica, humana y desde los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica. Bien, hoy día tenemos un tema clave importante. Todos estamos al tanto de la coyuntura, de los momentos claves. Hace mucho tiempo, un Papa Santo hoy día, Juan XXIII, definió estos momentos como los signos de los tiempos. Otra palabra clave también que tenemos que emplear es la discernir estos signos. Más allá de la preocupación, de la ansiedad, de todos los sentimientos que generan, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos están diciendo estos signos? Y desde nuestra fe, ¿qué nos está diciendo Dios? A nosotros como laicos católicos comprometidos. Por eso hoy día tenemos el gusto, la satisfacción, el honor de presentar a una gran católica comprometida, ¿no?, en favor de la vida, de la familia, de la vida política. Estoy hablando de la señora Juliana Calambroyo Correa, y ella también lo expresa, de Balmaceda, ¿no? Entonces, ya es conocida en los medios, ¿no? Conocida para muchos de nosotros. Ya ha estado en nuestra casa en Amén alguna vez. Entonces, para hacer la presentación formal de este tema, los católicos en la vida política, y con esto cierro, el Papa Francisco decía que la vida política es una de las formas más altas de la caridad. Y eso hay que discernirlo, descubrirlo. Entonces, para dar pie voy a pedirle y presentar a nuestra moderadora, a Karina Taquía, ¿no? Karina, buenas noches, bienvenida, ¿no? Te doy pie Buenas para que noches. tú, por favor, presentes a nuestra distinguida conferencista e invitada de hoy. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches, hermanos, con todos y a todos los invitados. Les damos las gracias por estar conectados en esta conferencia que justamente en este entorno y en este ámbito político es más que necesario. Para mí es un gusto poder presentar a la magíster Juliana Calambroyo Correa de Balmaceda. Tiene 17 años de casada, es madre de 9 hijos, licenciada en Ciencias de la Educación en la especialidad de Matemáticas para secundaria. Estudió el máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, así como un diplomado de estudios sobre la mujer, aportaciones en la historia reciente en la misma casa de estudios. También ha estudiado un diplomado sobre educación sexual integral por la Universidad Austral. Se ha desempeñado como profesora en la maestría en persona, matrimonio y familia en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con múltiples conferencias, clases magistrales y cursos virtuales en su trayectoria profesional. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Yo he tenido el gusto de poder compartir con ella no solamente espacios como muchos de nosotros en la defensa de la vida y la familia, especialmente en los ámbitos de educación, pero también hemos compartido trabajo en el Arzobispado de Lima. Así que para mí es un gusto especial el poder presentar a Juliana Calambroyo, que hoy nos disertará sobre los católicos en la vida política. Juliana, te escuchamos. Muchas gracias, Karina, muchas más gracias, Miguel, por la presentación y por la invitación, ¿sí? Por dejarme estar aquí junto a ustedes para conversar de un tema que es de vital importancia en nuestros tiempos, la participación de los laicos en la vida política, la vida pública, la vida política. Y lo digo porque si no estamos, lo decía además, ustedes han hecho la referencia respecto a la importancia, ¿sí?, de tomar y de estar en los espacios públicos, llevando nuestra fe, que es nuestra luz, esos llamados a ser sal y levadura en la masa. Entonces, y sobre todo a la luz de los tiempos en los que vivimos, donde cada vez es más difícil reconocerse como católico públicamente, ¿no? Porque entonces se nos es atacado, machacado, discriminado, apartado, ¿no? Y bueno, esto por decirlo menos, porque nos tacharán siempre de arcaicos, de paleolíticos, ¿no?, de atrapados en el tiempo cuando el Evangelio siempre es nuevo,
¿no? Esa es la grandeza de Jesucristo, la novedad del Evangelio en todos los tiempos. A mí me toca contarles un tema que yo creo que es difícil porque muchas veces hemos preferido dentro de los espacios de nuestras comunidades católicas no hablar de política. Y yo lo que quiero es hablar de política sin hablar de partidos políticos, porque lo que tenemos que entender es que en la iglesia en la iglesia podemos estar los rojos, los azules, los morados, los naranjas, ¿no? Los celestes, los verdes. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina no es una ideología, ¿sí? Podemos estar de todas las formas y de todos los colores políticos, siempre y cuando seamos fieles al magisterio y a lo que se nos ha enseñado a partir de la doctrina social de la iglesia. Es decir, a respetar el bien común, ¿sí? A tener por delante la subsidiariedad, a tener por delante la solidaridad, a tener por delante las luchas por un trabajo justo y un salario justo, a respetar las instituciones como el matrimonio y la familia. Eso es lo que nos dice la iglesia y en función a eso hay que hacer de nuestra vida, ¿sí? Un evangelio y que se reconozca en nosotros católicos comprometidos en el espacio profesional en el que ustedes estén. Particularmente mi espacio profesional, que lo ha dicho Karina muy bien, ¿no? Se ha sumado una cuestión más y es el espacio político. Y aquí es cuando muchas veces se dice, pero bueno, vamos a hablar de política. No vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar de nuestra labor, de nuestra tarea y de nuestro compromiso como laicos para hacer política. Está claro para nosotros que los sacerdotes no están llamados a hacer política. Nuestros pastores están llamados ¿a qué? A darnos las formaciones, a asistirnos con los sacramentos, ¿no? A darnos la doctrina, pero no a darnos política. Y entonces, ¿quién la va a hacer sino nosotros los laicos? ¿Sí? ¿Quién va a dar el paso por delante para tener esta actividad en la política como una vida, como una actividad profesional que nos puede y nos debe santificar y que además es el servicio público por excelencia? ¿Por qué? Porque en las manos de los políticos está el bien común de por medio. Las decisiones que toman los políticos afectarán el bien común, en nuestro caso, pues de toda la nación. Entonces, porque estamos ante unas elecciones presidenciales, pero si estuviéramos hasta en unas elecciones distritales o de presidentes regionales o de alcaldes, se afecta también el bien común pues de una comunidad más chiquita o de nuestra vecindad. Si estamos ante las elecciones del presidente de la Junta Vecinal, también se está afectando el bien común, ¿sí? Aún más reducido de nuestra comunidad. Es decir, se puede hacer política desde distintos puntos y desde distintos ámbitos, pero estamos llamados, los que tienen vocación política, a dar ese paso adelante. Y vuelvo a repetir por qué. Porque es nuestro deber proteger el bien común como lo manda nuestra Santa Madre Iglesia. Y porque si no somos los laicos, entonces, ¿quiénes se van a hacer cargo de la política? Muchas veces nos dicen que la política es sucia, que la política es corrupta, que la política simplemente es para las personas que quieren aprovecharse. Y esto es porque hemos cedido esos espacios. Y aquí es cuando llamo yo siempre la reflexión, cuando converso sobre este tema, ¿por qué hemos cedido los espacios? Porque la gente de bien, la gente buena, la gente formada, no se quiere comer el pleito, no se quiere liar con el tema político. Y hemos dejado ese espacio, nos hemos apartado de ese espacio. Y en consecuencia pasa lo que pasa normalmente en la física, ¿no? No hay vacíos, la materia siempre llena los vacíos. El espacio político que no hemos ocupado las personas de bien, la han ocupado personas que no están bien formadas, personas que no ponen por delante el bien común, personas que no van con un auténtico espíritu de servicio y por lo tanto pervierten la política y la degradan en los niveles que hemos visto actualmente. Cuando Karina me hizo la invitación y me dijo, mira, ve y conversa con las personas de mi comunidad, ¿no? Y explícales que la política no es sucia y es real, la política no es sucia, la ensucian las personas. Aristóteles decía que que el ser humano era un animal político, ¿no? Entonces, somos y estamos hechos para la política en todos los sentidos. No necesariamente se tiene que entender la política como el ejercer un cargo público. Hay
convencional, y allí ustedes y yo hemos sido expertos. ¿Cuántas veces hemos salido a las calles en marcha por la vida? Esa es política no convencional. ¿Cuántas veces hemos salido de manifestación frente al Ministerio de Educación por la intromisión de la ideología de género? Esa es política no convencional. ¿Cuántas veces muchos de ustedes o los jóvenes de Misión y Comunión han hecho campañas en Twitter con algún hashtag para hacer tendencia? Esa es política no convencional. Lamentablemente, esta política no convencional a la que hemos estado siempre prestos a activarnos y a colaborar, no han dado, ¿sí?, los resultados que nos hubieran gustado. Y lo que nos enfrentamos hoy en día es, por ejemplo, un proyecto para legalizar el aborto en ciernes dentro del Congreso. Un proyecto para hablar sobre identidad de género que ya ha pasado la primera, el predictamen en mujer. Nos enfrentamos a una coyuntura política que dista mucho de cuáles son nuestros fines y para qué nos activamos de manera no convencional. Por eso creo que es importantísimo que se entienda que también se debe hacer política convencional. Aquel laico que tenga la vocación de servicio para entrar en política, ¿sí?, tiene la obligación moral, ¿no?, cara a Dios, de seguir ese camino profesional y santificarse haciéndolo. ¿Por qué? Porque si se hace, se hace política rectamente, con rectitud de intención, si se hace política respetando, ¿sí?, nuestros valores, nuestros principios, no hay nada que temer. Si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Entonces, tenemos que tenemos que responder al llamado y ocupar esto. Me preocupa mucho y como yo, como ustedes como yo, somos padres, ¿no? Y muchas veces son nuestros hijos en la juventud que quieren y tienen el ímpetu político, y somos también los padres los que les desinflamos el globo y les decimos, mira, no te metas en política porque no sé qué, y terminamos desanimando, cuando lo que debería ser una función muy grande es que si vemos que hay una vocación real de servicio a través de la política, formar realmente a nuestros hijos y buscar que ellos tengan claramente sus ideales a defender dentro del espectro político al que quieran pertenecer. Es decir, si nuestros hijos quieren ser naranjas, quieren ser rojos, quieren ser verdes, quieren ser azules, quieren ser morados, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que la formación política que tengan o que quieran representar tenga un asidero, ¿sí?, que esté ligada directamente con nuestra doctrina. ¿Para qué? Para que no puedan traicionar su fe ni en ningún momento de su vida, ¿no? Y luego otra actividad que también creo que es indispensable y que muchas veces olvidamos nosotros, los católicos laicos, porque creemos que no es nuestra responsabilidad, es rezar firmemente por nuestros políticos. Sí, sí, muchos de ustedes igual no le gustan el presidente de la República que tenemos. Tenemos que rezar por él, para que en comunión de los santos, en algún momento la gracia del Espíritu Santo le ayude a tener luces y, en fin, a reaccionar. Y como él, con cualquier otra persona que esté en el cargo público, es importante que ayudemos, ¿sí?, a los políticos a tener este sostén en la oración. Y esto se los digo porque conozco de primera mano gente muy buena, ¿sí?, que formada, pero claro que cuando llega a la política luego se pervierte, se equivoca o caen en corrupción. Pero luego nosotros tenemos que preguntarnos cuántas veces rezamos por él, cuántas veces le mandamos a nuestro ángel de la guarda para que no se sienta desamparado, cuántas veces ofrecimos alguna mortificación por los políticos que forman parte de nuestra. Entonces, yo creo que estas son las reflexiones que me gustaría tener en torno a este tema que es el que me encargó Karina, ¿no? Miguel. Y luego, claro, decirles, Karina decía, ¿no?, muchos de ustedes me conocen, ¿no? Efectivamente, he dado algún medio de formación, he sido directora de la Oficina Diocesana de Educación Católica en el Arzobispado de Lima, he dirigido, ¿sí?, algunas actividades públicas con políticas no convencionales, como la demanda que hicimos contra el currículum a través de la Asociación de Padres en Acción y nos enfrentamos al Estado. He sido técnica, se me ha consultado, sí, como técnica educativa para presentar algunos informes ante la Comisión de Educación en torno al currículum, en torno a los materiales educativos con ideología de género y enlaces pornográficos inadecuados para nuestros alumnos, para nuestros hijos.
pero como ustedes, hice y he hecho por muchos años esta política no convencional, pero ahora he decidido, ¿no? Libre y voluntariamente, y claro está, con el apoyo de mi esposo, que sin él yo creo que no sería ni la mitad de la persona que soy. Gran parte de mi crecimiento, tanto profesional, académico y espiritual, se debe a un matrimonio bien constituido y a su apoyo siempre a mi lado. He decidido dar un paso adelante y lanzarme a la política. En estas elecciones soy candidata, ¿sí?, por el Partido Renovación Popular, con el número 12, como los apóstoles, ¿no? Es un número cabalístico, digo yo. Me tocó y realmente es impresionante cómo la providencia va poniendo las cosas en su sitio. Y en función a eso, llevo propuestas que tienen que ver directamente con las cuestiones que nosotros defendemos, que es la vida, la familia y la educación. Y entonces, también en este aspecto, ¿no? Yo les pido a ustedes que son mis hermanos en la fe y que por comunión de los santos recen por mí, ¿no? No les pido que voten por mí, si quieren, en buena hora y en libertad, porque el voto es secreto y personalísimo. Pero lo que sí tienen obligación de hacer es de rezar por una hermana suya, ¿sí?, que necesita ese sostén, necesita esas fuerzas, porque al igual que muchos de ustedes mantiene un trabajo profesional y soy mamá de 9 niños, 7 de los cuales están escolarizados. Entonces ya se imaginarán cómo es esta casa entre colegios, entre deporte, entre juegos, entre inicial, secundaria y primaria, y además ejerciendo mi trabajo de profesora en la universidad y atendiendo todas las actividades propias de una campaña política. Entonces se necesitan siempre estas oraciones para las personas que creemos que tenemos el llamado de llevar también la luz, ¿sí?, y la levadura a este ambiente político que no siempre está bien llevado y menos que es reflejo de lo que tenemos que ser, que es católicos y cristianos y que se ve en nosotros pues al ipsus Christus, ¿no?, al mismo Cristo. Y con esto, Karina, yo te prometí no hablar más de 10 minutos, máximo 15, para que luego podamos tener ronda de preguntas y más cosas dentro de esta reunión. Gracias, Juliana. Muchas gracias por estos primeros minutos. Por favor, habilitamos el chat para que todos los que quieran hacer alguna pregunta a Juliana lo puedan hacer por escrito en el chat interno. Pero ya hay un par aquí. Pero previo, hemos visto en todos estos años, no solamente que hemos compartido contigo este trabajo en la política, no, que nos hemos visto sobre todo inmersos en la defensa de la vida y la familia, no solo en la marcha por la vida, sino también a través de la intromisión de la ideología de género dentro de la currícula. ¿Cómo ves este avance tan agresivo, ¿no?, al que Alicia Rubio mencionaba, o lo llama, lo denomina ingeniería social, que de manera tan descarada ahora, porque con este tema de la pandemia, que en realidad nos ha tenido pues también de alguna manera amarrados, ¿no?, y nos tiene supeditados no solamente a lo que nos podemos enterar en las redes sociales, sino que el enemigo pues trabaja de manera astuta y no nos enteramos de los avances hasta que, como bien nos comentas, ya está dentro de en el primer paso y avanza con pasos agigantados. ¿Cómo ves esta intromisión o estas normas que está sacando el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, porque no lo saca a través del Congreso, Ujú. justamente para que no haya esa lucha, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio en sí? Pero ¿cómo ves estos avances de la ideología de género o esta ingeniería social dentro de la educación de nuestros hijos? Mira, Karina, en la semana pasada se ha aprobado, ¿sí?, el protocolo para la aplicación del enfoque de género en la formación inicial y continua de los docentes, ¿sí? Es decir, formar a los docentes desde los institutos pedagógicos y escuelas. ¿Para qué? Para que tengan ya el adoctrinamiento de género. Y dentro de ese protocolo están medidas como que los docentes desdoblen el lenguaje, como que los docentes se controlen entre ellos, se fiscalicen, ¿no? Se acusen, se denuncien y además se sancionen. Van a haber sanciones para los docentes que no apliquen este enfoque de género bajo la visión de este protocolo. Esto desde parte del Ejecutivo a nosotros nos sorprende muchísimo. No están atendiendo las cuestiones importantes y coyunturales de nuestra nación. En este caso tendría que ser atender la pandemia y la emergencia sanitaria. Y en el tema de educación, atender
realmente que nuestros niños tengan las tablets, que tengan la conectividad, que tengan las herramientas pedagógicas, la capacitación docente dentro del ambiente virtual, ¿sí? Que puedan manejar ellos también todas estas plataformas virtuales que tampoco se están dando. Lo veo con preocupación, refiriéndome a la frase que utiliza Alicia Rubio, es que es una reingeniería social. A nadie se le ocurre en su sano juicio utilizar el desdoblamiento del lenguaje, ¿no? Hay que adiestrarse constantemente para decir todo el tiempo, ¿no? Buenos días, señores, y buenos días, señoras, ¿no? Porque las niñas y los niños juegan todos, los unos con los otros y las unas con las otras. O sea, hay que tener un adiestramiento detrás. Por eso es que es una reingeniería social. Nos cambian el chip y lo hacen a través del imperio de la ley, con una norma de por medio. Y no solamente a través del Ministerio de Educación, ¿no? Estamos estupefactos con lo que está pasando en la Comisión de la Mujer con la ley de identidad de género, la ley trans. Es decir, avalar, ¿sí? Una subjetividad como una verdad absoluta, ¿no? Una persona transexual con su libertad puede ejercitarla y hacer lo que quiera. Y bueno, pues vestirse como le dé la gana y tener la actividad sexual como le dé la gana. Pero de allí a obligar al resto de ciudadanos a aceptarla, a aceptar un nombre que no es suyo, a tratarla en función de un sexo que no es el suyo, ya es obligar, es coaccionar las libertades, es una forma totalitaria. Pero es que es la única forma de que se dé esta reingeniería. Claramente estamos en pandemia y esto nos obliga siempre en la mayor parte del tiempo en casa para cuidar nuestra salud. Mientras nosotros sí nos preocupamos por nuestra salud, ¿no? El escenario político es otro. Hay una desesperación por implementar en lo poco tiempo que queda de este gobierno de transición la agenda de género, la agenda del aborto. El 9 de marzo se ha presentado el proyecto de ley otra vez para legalizar el aborto. Un proyecto de ley que además ni siquiera se dice, su título no es la legalización del aborto, sino es el proyecto de ley que garantiza la maternidad libremente decidida, ¿no? Pero que en su artículo primero, ¿no? Lo que propugna es que las mujeres puedan interrumpir el embarazo y que el Estado costee lo que acarrea el pre y el post aborto. Entonces, estamos hablando de un proyecto de legalización del aborto y además bajo cualquier causal hasta las 14 semanas, es decir, un aborto libre por cualquier motivo. Si a la mujer se le ocurrió abortar, pues que aborte, ¿no? Con lo que implica, ¿no? Un aborto que siempre es el asesinato del concebido, del niño inocente. Entonces, sí hay una prisa, ¿no? ¿Por qué? Porque se les acaba el tiempo, porque no se sabe con certeza cuál va a ser el siguiente gobierno y ahora mismo están en una posición de poder y sí que quieren, ¿no? Implementar, les decía yo, como corriendo todas estas situaciones y todas estas agendas. Sí, eso es más que evidente, ¿no? Claramente vemos que por el tema del tiempo, pues están entre gallos y medias noches tratando de resolver todo esto e intrometer todo, ¿no? Ahora, justo hablando del el inicio que tú nos hacías en la introducción del llamado de los laicos, ¿no? En este tiempo en el que tenemos que ser valientes a ejercer esa vida pública, ¿no? Que no necesariamente es ser congresista, no necesariamente es ser presidente. Estamos llamados a ejercer esa vida pública en todos los campos, en todos los ministerios o desde el trabajo en el que se nos llame, ¿no es cierto? Pero también hay un tema que es muy crucial, que es justamente esta dejadez, ¿no? O vamos, esta adormecimiento, podríamos llamarlo, de los católicos en general. ¿Cuál es tu opinión con respecto a justamente este adormecimiento? Porque si bien es cierto, hemos visto un último caso, ¿no? Que es el de esta osadía de la República en hacer una mofa, ¿no? A la Virgen María con una caricatura, pero que las redes sociales, en ese activismo político justamente al que te refieres como no convencional, ¿no? Ha hecho que realmente se retracte. Es más, hasta nunca ha habido ningún comunicado de la conferencia episcopal diciendo nada contra el gobierno ni contra ningún periodista, pero esta vez sí lo hizo porque hay presión ya de justamente las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué
¿Cuál es tu opinión con respecto a este adormecimiento? ¿Cómo despertar de este alargatamiento? ¿Y cuáles, digamos, que son los pasos que deberíamos de tomar para justamente, como laicos, tener ese avivamiento, ¿no? De el ejercer ese llamado que tenemos a esta política, sea convencional o no convencional. Karina, esta pregunta es súper compleja porque a mí me lleva a tomarla desde distintas aristas. Y primero es, yo no sé si llamarlo alargamiento o tibieza. Y cuidado, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? Dicen las escrituras, con lo cual tenemos que tener muy claro en qué momento es una simple pereza por cuestiones personales y en qué otro momento llegamos a caer en la tibieza, ¿sí? En el decir, bueno, sí creo, pero no me voy a comer el pleito, porque hay que comerse el pleito. Ustedes se imaginan, no hubieran podido los apóstoles, no hubiera podido Santiago de Compostela llegar a evangelizar, ¿no?, a los primeros 9 varones en la península ibérica si hubiera ido con tibieza. Entonces tenemos que realmente tomar las cosas con la claridad y la seriedad que se deben. Pero luego, si te hablamos de un adormecimiento, ahí sí entramos en un campo que nos preocupa mucho y es que efectivamente nos hacen falta los sacramentos, ¿sí? No es fácil tener el espíritu vivo cuando no tenemos esta gracia del Espíritu Santo siempre con nosotros. Y los sacramentos, pues lamentablemente por esta pandemia, por muchos meses fueron negados, ¿sí? Porque no nos dejaban ir a misa, ¿no? Porque no podíamos acceder a la Santa Comunión ni a la confesión. Entonces, bueno, pero ahora, hoy por hoy, ya podemos, entonces tenemos que frecuentar los sacramentos. Para avivar el alma no hay otra forma. No hay otra forma. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, no solamente mantener las normas de vida, ¿no? Como pueden ser el rezo del Santo Rosario, la oración diaria, ¿no? Los encuentros de la comunidad a la semana, que también ayudan a mantener, ¿sí?, esta fe viva y a mantener estos lazos de comunidad como los primeros cristianos. Pero también tenemos que frecuentar los sacramentos. Entonces, yo respondería por este lado al principio, que tiene que ver mucho con nuestra fe y nuestra doctrina. Y luego también respondería respecto a lo que dice el análisis social y político que se ve, y es el tema de la espiral de silencio. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos silenciamos, que no queremos dar nuestra opinión en público. ¿Por qué? Porque no nos queremos ganar ningún fastidio, ¿sí? Es decir, vivimos firmemente nuestra fe, tenemos nuestras convicciones muy claritas, pero nosotros mismos nos autosilenciamos. En el chat de las mamás pueden decir cualquier tontería o barrabasada y nosotros mudas, ¿no? O los chicos en una conversación entre amigos, ¿sí? Pueden insultar a nuestra fe de alguna manera y nosotros mudos, porque para que no generar una discordia, no sé qué, y nos estamos autosilenciando nosotros. Y claro, cuando pasa lo que ha pasado con lo de la República, que realmente ha sido dolorosísimo, ¿sí? Porque no hay nada más sagrado que tu madre, y para nosotros, pues, la veneración y el amor y el cariño que le tenemos a María Santísima es gigante. Y verla manoseada de esa manera, ¿sí? Y con memes y con cosas que no venían al caso, nos preocupa muchísimo. Tú lo has dicho muy bien, ha habido gran presión, pero creo que también la conferencia episcopal, es que si no se pronunciaba, ya era, por Dios, clamaba al cielo, ¿no? O sea, ya iba a ser un escándalo tremendo. Pero claro, también nosotros estamos llamados a defender nuestra fe, a no quedarnos callados, ¿sí? Y con cosas tan chiquitas, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo se ha perdido el tema de persinarse delante de, cuando pasamos delante de una iglesia? Ay, yo me asombro muchísimo porque vemos que no le hacemos una reverencia, una muestra de cariño, ¿sí? A Cristo, al Santísimo, que está solito dentro de la iglesia, ¿no? Porque hemos perdido, ¿sí?, este exteriorizar nuestra fe por respetos humanos, por vergüenza o por escrúpulos que no nos llevan a ningún lado. Creo yo que si frecuentamos los sacramentos, que si tenemos estas normas de vida para que sean abono dentro de nuestra alma, y luego si tomamos el firme propósito de no autosilenciarnos, podemos hacer que esto crezca. Chicos, además, esto a mí me ha pasado, ¿no? Yo tengo 8 hijos en el colegio, o sea que ya tengo 8 chats de mamás solo por las aulas, fuera de las mamás del básquet, fuera de las mamás de no sé qué, fuera de las del paseo, en fin. Entonces, me ha pasado que alguna vez alguien pone una cosa que tú dices, esto no va, pues, o sea, es ofensivo y nadie dice nada, o sea, un silencio hasta que, claro,
a veces soy yo la pleitista, digo yo entre comillas, y a veces es otra que dice, oye, mira, te quiero mucho, pero esto que has puesto no es adecuado y es impropio. Y enseguida salta otra, sí, tienes razón, mira, no sé qué. Y luego enseguida, es decir, solamente estamos esperando que alguien nos dé el impulso, ¿no? Para poder mostrar nuestro rechazo o al revés también. Alguien pone algo que sí es propio y que vale la pena destacar, como una cadena de oración o que se va a hacer un santo rosario o lo que fuese, y nadie dice nada. Hasta que alguien dice, oye, gracias por pasarme la voz, mira, yo sí me apunto al retiro o a no sé qué. Y luego ya las demás empiezan a, porque les digo, pareciera que nos hemos autosilenciado porque no es políticamente correcto hablar de estos temas, cuando les vuelvo a repetir, se los dije al principio, ¿no? El Evangelio tiene la novedad de los tiempos, siempre es nuevo, siempre. Y nuestra doctrina jamás es arcaica. Solo que si nosotras no la vivimos, no la exteriorizamos, estamos allí cojeando de un pie, Karina, ¿no? Eso así te contestaría. Aquí somos muchas o muchos en realidad, ¿no? Tú nos has visto, Así es. nuestro propio carisma, el ser Ujú, militantes es el que nos llama también a ir contra esa corriente. Volviendo al tema de la educación, Juliana, que es uno de tus fuertes, ¿no? Y una de tus propuestas también. eh, Hemos visto en algunos proyectos de ley o en algunas normas, mejor dicho, internas dentro del ministerio, que incluso ya ni siquiera los colegios particulares se salvaban dentro de esta imposición de normas o de esta currícula, ¿no? Que incluso ujú. ya los colegios particulares están dentro de esa supervisión, de ese, por llamarlo así, castigo, ¿no? A los docentes si es que no incluyen este lenguaje inclusivo, estas normas. Sí, lo interesante, y es que esto también ha pasado de manera sin prensa, es que se ha aprobado ya, ¿sí? El manual de funcionamiento de los colegios privados, ¿sí? Es decir, ya el ministerio además lo ha hecho de manera unilateral. Hasta antes de la pandemia, hasta el año 2019, había un diálogo continuo entre el Ministerio de Educación y los colegios privados para sacar adelante este manual de funcionamiento, pero al final lo han terminado haciendo solos. Es un Ujú. manual bastante lesivo, ¿no? Que condena, multa, cierra y ahoga al colegio privado. Ojo, allí donde yo digo privado también entiende colegio con ideario, ¿sí? Ujú. ¿No? O sea, nuestros colegios parroquiales, Exacto. ¿sí? Nuestros colegios de acción conjunta, nuestros colegios que son nuestros y fuera de los colegios cristianos que puedan existir. Entonces, es preocupante, ¿por qué? Porque claramente otra vez es la aplanadora ideológica detrás, ¿no? No les van a dejar, no nos van a dejar eh, utilizar o sea, contextualizar la currícula. Cuando vienen a y se los digo porque cuando yo estaba en la ODEC, ¿no? Ya pasaba que venían los funcionarios del Ministerio de Educación a fiscalizar, entre comillas, y ellos no les llaman fiscalizar, pero sí es a evaluar el desempeño docente, ¿no? Porque es esa la idea, ¿no? La evaluación continua del desempeño del docente, que no es otra cosa más que la fiscalización. Y a nuestros profesores de religión muchas veces era como insidiosos cuando hablábamos con libertad sobre la vida o la defensa de la vida, era, ¿y esto dónde está en la currícula, no? Entonces, claro, la currícula ya no te lo dice expresamente, pero la idea era asfixiar, ¿sí?, la actividad docente y esta norma es lesiva y otras muchas tantas también. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer básicamente es cambiarlas, pero claro, para esto hay que estar en el Ejecutivo. Poco se puede hacer desde el ámbito privado, perdón, desde el ámbito fuera del poder. Otra forma que se puede hacer, que podemos hacer, pero que es engorrosa, ¿no? Es las iniciativas legislativas ciudadanas, es decir, que nosotros elevemos una iniciativa legislativa, pero esto implica tener 75.000 firmas válidas que avalen nuestro proyecto, hay que juntar las firmas, presentarlas al Congreso y esperar que el Congreso, ¿sí?, la acoja. Porque lo que puede pasar es que al final el Congreso tampoco la acoja. Entonces, es complejo. Por eso es tan importante, ¿no?, el voto informado y darnos cuenta que las elecciones y nuestro ejercicio ciudadano es importante y es trascendente. No solamente basta y con esto no quiero poner en menoscabo la oración, ¿sí?, que es riquísima, pero necesitamos también la otra parte, la acción, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Entonces, hay que también actuar en consecuencia, Karina. Ahora que hablabas esta frase del voto informado, Juliana,
muchos, si bien es cierto, pensamos que Rafael López Aliaga, porque dentro del bagaje de candidatos presidenciales, pues ese es el más adecuado, digamos, para para la coherencia en el voto católico. Sin embargo, vemos que no hay un voto católico, ¿no? No hay una coherencia justamente y ahí hay como una división, no hay una resistencia, porque ahora pensamos pues que Rafael López Aliaga es cual Jesús, ¿no? Que es perfecto y que debe ser perfecto para ser presidente del Perú, ¿no? Entonces, hay como que una pelea interna, ¿no? Y justamente una disyuntiva en ese voto católico. ¿Qué opinas sobre eso? Opino que no existe el voto católico y que va a ser complicado que exista como voto católico, porque ya les decía yo al inicio, nuestra doctrina no es ideológica, ¿sí? Nuestra doctrina es inclusiva y llega a todos. Entonces, por eso es que en la iglesia podemos ser rojos, azules, morados, verdes, amarillos, ¿sí? Pero lo que no puede pasar, y aquí sí hay que ser muy, muy coherentes, es que votemos a partidos políticos que llevan una agenda totalmente contraria a nuestra doctrina, ¿sí? Lo que a mí sí me parece muy sorprendente es que hayan católicos que voten a partidos que van a promover el aborto, por ejemplo, como puede ser un partido de izquierda como Juntos por el Perú, o un partido como de centro como es el Partido Morado, ¿no? Que también lleva en su plan de gobierno la legalización del aborto. Entonces, hay que estar allí como con las orejas paraditas, ¿sí? Es importante revisar e informarnos. Tú lo has dicho bien, Rafael López Aliaga, no es perfecto, pero por favor, ¿quién sí lo es? ¿Sí? Entonces, y esto también es importante porque nos gusta medir con una vara muy grande al de afuera, ¿no? Entonces, yo tampoco soy perfecta y a mí mucha gente me dice, wow, qué admirable. Y digo, claro, porque dentro de mi casa no vean cuando me molesto y mando un ajo de cuando en cuando a los chicos, o sea, porque soy humana, ¿sí? Y yo creo que todos aquí somos humanos, pero no está en nuestras debilidades, sino está en la capacidad de levantarse, ¿sí? De volver a empezar, de buscar la coherencia de vida. O sea, yo he visto a Rafael, no ahorita, se los digo en enero que estuve yo en Piura, donde pasé las vacaciones de Navidad. Mi suegra se fracturó el húmero y tuvimos que viajar todos muy pronto antes de Navidad y estuvimos con ella un mes. ¿Sí? Y en ese contexto, Rafael estuvo visitando Piura en los primeros días de enero. Entonces, claro, ¿no? Estuvimos organizando unas actividades y estuve muy cercana y de repente eran 5:30, y Rafael, ¿y dónde está Rafael? Y todo el mundo estaba preguntando dónde se había metido Rafael, ¿no? Hasta que, claro, Rafael lo que había hecho era despedirse calladito, porque habíamos terminado una caravana, y se había ido a buscar misa en la Catedral de Piura, ¿no? Entonces, claro, y lo había hecho en silencio. Entonces tú allí te dices, oye, o sea, está pendiente, lo he visto yo, o sea, esto no es un cuento que se los estoy contando porque, en fin, no, lo vi, ¿no? Y claro, la gente estaba, presidente, no, el presidente ya se fue, y luego, claro, no se ha ido a descansar, el día no sé qué, a las 7 de la noche atiende otras actividades y tal, pues se había ido a buscar Santa Misa. ¿Eso nos da garantía de que va a ser el mejor? No, nos da garantía de que por lo menos es coherente y tiene a Dios cerca. Luego habrá que rezar para que realmente se sostenga la fe, que realmente no es fácil. O sea, si yo, que soy candidata, recibo ataques constantes, recibo comentarios horribles en Facebook, como mi teléfono está publicado en las redes sociales, no sé qué, me escriben a decirme tonterías, y soy una candidata al Congreso como 130 más o 160 más en una lista parlamentaria, y hoy por hoy hay más de 1.600 candidatos al Congreso. Imagínense cuánta más presión puede tener una persona que se está lanzando a la presidencia. Entonces, sí, perfecto no es, nadie lo es, pero es la opción más cercana. Tendrá defectos, pero tendremos que aprender a ver las virtudes por sobre encima de los defectos, ¿no? Y aquellos defectos, pues rezar, a nosotros nos tocará como católicos, como hermanos en la fe y por comunión de los santos, pues rezar y encomendar para que las cosas vayan bien, ¿sí? Para que uno pueda ir mejor. Ustedes aquí me ven tan linda, tan guapa, pero soy súper desordenada. Entonces, bueno, pues porque ese es el talón de Aquiles con el que me mandó el Señor, ¿no? Y también soy súper desentonada, no canto nada, pero canto fatal. Ya me hubiera gustado que me dé el don del canto. Pero bueno, pues me ha dado el don de la fertilidad y tengo 9 hijos. Entonces, estás con chus, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, lo mismo tenemos que pensar, ¿sí?
pienso yo con esa humanidad respecto a Rafael. Y luego ya te digo, voto católico no tiene que haber como voto católico direccionado solo a un partido político, por lo que no puede pasar es que le peguemos pues a perdedor y votemos por partidos políticos que no van a defender nuestra fe, porque no van a respetar la libertad religiosa y quieren eliminar cualquier referencia de Dios, como son los partidos comunistas, partidos que van a implementar la agenda de género, la agenda de aborto, esos tienen que estar eliminados de nuestro mapa político. Y en lo que queda, pues intentar ver el mejor de los mejores. A mí me encantaría que todos votaran por Renovación Popular, por Rafael López Aliaga, y me encantaría que cada uno de ustedes, hay 50 en esta sala, pues que cada uno de ustedes convenza a 20, y que esos 20 que ustedes convencieron convenzan a 10, y que esos 10 convenzan a 5, y que esos 5 convenzan a 3, y ya hemos llegado a como 70.000 votos, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, pues, y si no pasa, no importa, que aquí por lo menos estén convencidos y hagamos esta labor de docencia en el voto informado y también de oración por nuestros hermanos, que también damos el paso a la política. Eso, Karinita. Muchas gracias, Juliana. Los invitamos a todos a poder mirar muchas de las propuestas también que Juliana tiene dentro de su candidatura al Congreso de la República por el partido de Rafael López Aliaga, con el número 12, como los apóstoles, como los Así es. apóstoles. Así ¿No? es, estamos llamados como los apóstoles, pues, a acompañar a Jesús, y los invitamos a seguir todas sus propuestas en su página web o en las redes sociales. En su página web es www.julianacalambroyo.pe, y en las redes sociales de el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, creo que también Y estás. YouTube. Así es. Solo, no estoy en TikTok porque no puedo con el TikTok. Entonces, ya lo siento, ¿no? Y hay gente que dice, pero no tenemos en TikTok. Digo, bueno, y no me van a ver tampoco en TikTok, pero en fin, cada uno tiene sus propios perfiles, pero estoy en todas las demás redes sociales. Ahí están todas las propuestas, mis intervenciones, lo que he dicho, quién soy y lo que he hecho y lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, por favor, infórmense, y si de verdad les gusta la propuesta, pues compartan el contenido, denle like, comenten y sean agentes de difusión de esta humilde servidora. Así es, Juliana, muchas gracias más bien por tu participación, por siempre estar acompañándonos, ¿no? Porque ya eres parte de nuestra casa, ¿no? Y te hemos podido tener acá en diferentes temas, sobre todo los que nos atañen como vida y familia. Te agradecemos y bueno, más bien tus palabras finales para despedirte. Claro que sí. Yo no he tenido tiempo de hablar de mis propuestas porque se las van a escuchar, pero lo que yo quiero que sepan es que para mí, como para ustedes, lo más importante es mi familia, ¿no? Cuando yo empecé ahí, les dije toda la retafila, lo dijo Karina, de mis títulos nobiliarios y académicos, quedan cortos, y además solo han sido posibles por el amor a mi familia. Yo me casé y tuve mi primer hijo sin haber terminado la universidad, y he ido sacando una cosa con otra con los hijos, ¿no? Terminé la universidad con el segundo hijo, me licencié con el tercero, empecé la maestría con la cuarta, terminé mi maestría con mi quinto hijo, empecé mi primera diplomatura con la sexta y la última diplomatura con la séptima, ¿no? Entonces han estado siempre allí porque he entendido que las familias son mi motor, y es el motor de todos, y es mi refugio y es mi compromiso. Y llevo eso al Congreso. Yo quiero en el Congreso hablar del enfoque de familia y entablar y establecer políticas públicas que afecten y ayuden directamente a la familia. Entonces, si en algo me comprometo, y no prometo, sino que me comprometo a mi familia y a sus familias, si ustedes lo quieren, en fin, intentar llegar a ser la congresista de las familias del Perú, ¿no? Si de verdad me acompañan, podremos lograrlo. Esto, Karinita. Muchísimas gracias, Juliana. Sé que tienes una entrevista y bueno, acá tenemos todavía unos minutos más porque vamos a hacer una invitación muy especial y bueno, agradecerte, mi querida Juliana, como siempre, tu compañía, y bueno, ya sabemos que el voto es, si tenemos una opción o la mejor opción es pues el partido celeste. Si puedes cambiar tu fondo, ¿no? Sí, Un claro que partido de sí. color celeste y cual discípulos llamados a evangelizar en este tiempo, ya destiempo, en los ámbitos Pues, políticos convencionales y no convencionales, pues tenemos la primera opción del voto preferencial, el número 12 de Juliana Calambroyo, que viene con unas muy buenas propuestas
la conozco, yo ustedes también, y bueno, hay que apoyar las grandes candidaturas, pues porque necesitamos congresistas que realmente den la talla para lo que es la defensa de la vida y la familia. Muchas gracias, Juliana. No, a ustedes, muchas gracias. A ti. Y hermanos, esta reunión no puede terminar sin hacer una gran invitación. Quiero compartir pantalla, permítanme. Esta es una gran invitación a la segunda cumbre iberoamericana Gobierno, Vida y Familia, que justamente comienza la próxima semana del 22 al 26 de marzo con las temáticas de política y vida humana. Son 5 días en los que se va a tratar temas. Esta es la página web que ustedes pueden visitarla, www.gobiernovidafamilia.com, en el que en la parte superior derecha, para los que no vieron la primera cumbre y no se la pierdan, están todas las conferencias grabadas. La segunda cumbre iberoamericana, que viene con 27 conferencias magistrales online, el día viernes como cierre tiene la presentación de diferentes candidatos presidenciales para que expongan sus planes de gobierno. Esta es la página web. Conferencistas de diferente talla como Francisco Tudela, está Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lukács, Javier Villestein, Manolo Fernández, Alfonso Baella, Cecilia Bácula, Max Silva Abbott de Chile, Raúl Bao, Víctor Andrés Ponce, Ilva Miriam Hoyos de Colombia, Su Abad, está Dardo López Dols, que lo hemos tenido hace poco, Juliana Calambroyo, que nos acompañó hoy, Miguel del Castillo, Hernán Trench, estamos con Aldo Llanos, Alicia Rubio, Paola Binetti, Lupe Batallán, Fernando Sillonís, Rodrigo Iván Cortés, Genara Castillo, Ricardo Belmont, Idel Wexler y Juan Claudio Lechín y Samuel Ángel de Colombia. Este es el programa y los ejes temáticos están muy, muy buenos justamente para hablar de política y vida humana. El primer día el eje temático es ciencia y salud. El segundo día, donde una servidora los va a acompañar en el monitoreando el evento, es educación y tecnología. Está el día 3 con libertad de expresión y tolerancia. El día 4, eje temático globalismo y soberanía. Tenemos el día 5, el eje temático bicentenario e identidad nacional. Ya hemos compartido dentro de las redes sociales de Misión y Comunión, dejo de compartir, toda la publicidad para que puedan estar atentos de poder compartir también, porque los primeros difusores de estos ejes de formación somos nosotros. Y finalmente, para poderles dar el último... perdón, un segundo. Miguel, ¿se ve la pantalla? Creo que no se ha compartido. No, comparte la imagen, por favor. Ya, perdón. Okay. Gracias, Karina, muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer, ¿no? Vamos a ver aquí. Queremos agradecer a los presentes. Ya Karina lo hizo con la expositora Juliana Calambroyo.
Y agradecer también a Karina por tu conducción, tu acompañamiento, ¿no? Acá se muestra tu calidad, tu formación, tu compromiso. Y agradecer a cada uno de ustedes por su participación, ¿no? Percy, nos das una pantalla completa. Y además, una reflexión final, ¿no? Este tema que nos ha compartido la señora Juliana Calambroyo, de ese carácter exhortativo, nos recuerda que uno de los peores males que puede ocurrir con nosotros no es el mal que hacemos, sino el bien que dejamos de hacer, ¿no? Y es la omisión. Entonces es un tema exhortativo que nuevamente nos mueve, nos empuja, ¿ya?, a no mantenernos en la reflexión que se hacía, en la pasividad, en la apatía, en la sedia, ¿no? Entonces nos mueve a despertar, a tomar conciencia. Siempre sale esta palabra, la formación, de prepararnos, nuevamente impulsar, retomar el tema de doctrina social de la Iglesia, orar por nuestros pastores, ¿no?, por nuestros candidatos, salga quien salga, que Dios quiera que salga el que mayor bien dé al Perú, ¿ok? Y finalmente, seguir asumiendo ese compromiso, no quedarnos dormidos. Y el tema de esta segunda cumbre, tuvimos oportunidad de hacer un seguimiento a la cumbre entre los meses de noviembre y enero. Esta es una reflexión que nuevamente nos pone a la palestra de la vanguardia, que hay que seguir despiertos. Hay que seguir despiertos, seguir investigando los planes de gobierno y mantenernos, ¿no? Y descubrir, termino con esto, dos formas de política: la no convencional y la convencional, ¿ok? O sea, no hay excusa para no decir que no nos toca. Muchísimas gracias a cada uno, y ya próximamente los estaremos invitando a un nuevo evento. Les pedimos la disculpa de algunas preguntas que no pudieron salir, estábamos con el tiempo justo. La próxima vez irán en primera línea. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Les recordamos que el video de la grabación de la conferencia de hoy va a salir en nuestras redes sociales de Facebook, así que compartámoslo y volvámoslo a ver para las personas que no lo han podido ver en su totalidad. Gracias, hermanos. Buenas noches.